este video vamos a hablar sobre la restricción física del examen físico en los pacientes aviares, en este caso una cacatúa y una gallina, para poder hacer la realización del examen físico. Antes de hablar específicamente del examen físico, considero que es importante aclarar ciertos aspectos a la hora de transportar el animal hasta la clínica. Es muy importante que transportemos el animal dentro de lo posible en el hábitat en el que él vive, en la jaula en que siempre está en la casa. Esto para evitarle un estrés adicional al animal, ya que normalmente son transportados en cajas de cartón o en costales, y esto hace que los animales se sometan a un estrés mucho mayor y que camuflen los signos de enfermedad que mostrarían en un estado más de confort. A la hora de estar en la clínica es importante que durante la anamnesis dejemos el animal en un espacio apartado, libre de ruidos y ojalá más alto que las personas y cubierto si es posible para disminuir el estrés, y también es un momento para poder evidenciar todos esos signos de enfermedad o esos signos de apatía que podemos ver en los pacientes. Cuando tenemos un ave en la consulta tenemos que conocer muy bien el comportamiento de esta ave para de esta manera decidir cuál va a ser el mecanismo de sujeción. Cuando tenemos aves muy dóciles, lo que podemos hacer es directamente aprovecharnos de esto, que el ave se pose en nuestra mano y de esta manera sujetarlo. Como vemos por ejemplo aquí, el ave es muy dócil, está de esta manera, con el dedo medio y con el dedo pulgar sujetamos la cabeza y con el resto de la mano el resto del cuerpo. Normalmente con este tipo de sujeción podemos ver todo el aspecto ventral del ave, desde la cabeza, cavidad oral, celoma, cloaca y patas. Ya luego revisaríamos la parte dorsal, como vamos a ver en el video del examen físico. Cuando tenemos aves que son un poco menos dóciles, que tenemos que hacer una captura forzosa, normalmente se presentan para la consulta dentro de una jaula. Entonces lo que debemos hacer es retirar todas las perchas de la jaula, comederos, demás accesorios para evitar que el ave se pueda lesionar a la hora de la captura. Y una vez retiramos todos los elementos de la jaula, lo vamos a sujetar con una toalla o con un trapito de esta manera para evitar que se haga daño en las alas o en la cabeza y poderlo revisar de manera más segura. De esta manera podemos sujetar el ave más confortablemente y revisarlo paso a paso. Vamos a ver cómo se realiza el procedimiento del examen físico general en las especies aviares. Como en el resto de especies, debe ser de manera ordenada y sistemática. Normalmente yo comienzo la evaluación desde la cabeza, bajando a la región del cuello, región ventral del celoma y cloaca, y posteriormente hago la evaluación del aspecto dorsal del cuerpo, tanto alas como espalda y el área del pigostilo. Entonces, para comenzar, sujetamos el animal con la cabeza bien firme. Vamos a evaluar entonces el pico inicialmente. En el pico podemos evaluar normalmente el color, el tamaño, la presencia de sobrecrecimientos muy comunes en aves alimentadas con semillas, la presencia de metaplasia escamosa, por ejemplo, que también es muy común. Vamos a evaluar las narinas. En las narinas vamos a evaluar la presencia de moco, de secreciones, de procesos proliferativos, de rinolitos también, por ejemplo. Vamos a abrir cavidad oral, normalmente la podemos abrir de esta manera o ayudados por alguna pinza o algo, donde vamos a evaluar las coanas, que las coanas van a ser la apertura del sistema respiratorio superior, y es una estructura que nos sirve para evaluar inflamación, evaluar estado nutricional incluso del ave en casos de hipovitaminosis A, por ejemplo. Igualmente vamos a evaluar el resto de la cavidad oral en busca, por ejemplo, de placas, muy común en cuadros parasitarios, de úlceras. Normalmente la cavidad oral de las aves es una cavidad oral muy seca y no la vamos a ver húmeda como en otras especies, normalmente como mamíferos. Luego, posteriormente de evaluar cavidad oral, vamos a pasar a evaluar los ojos como tal. En los ojos también vamos a evaluar qué tan abierto está el ojo, la presencia de secreciones, la presencia, el correcto desplazamiento del tercer párpado. También es muy importante evaluar el área periorbital. Recordemos que en las aves el seno infraorbitario no tiene una pared ósea, y por eso en procesos de sinusitis este seno se puede ver agrandado y podemos ver en esta zona periorbital un abultamiento muy severo. Entonces es muy importante evaluar eso. También vamos a poder evaluar el oído del ave. Recordemos que el oído del ave está tapado por las plumas, y entonces siempre debemos de destaparlo, como se ve aquí de esta manera. Evaluamos ambos oídos. Normalmente los oídos de las aves no tienen secreción, no deben de tener cerumen. Esto sería un hallazgo relevante del examen físico. Entonces, una vez ya terminamos de revisar cabeza como tal, vamos a pasar a la región cervical. La región cervical podemos palpar, por ejemplo, asimetrías, y normalmente lo que más revisamos en esta zona es el inglubio, el buche como tal.
En esta estructura pues revisamos la presencia de alimento, de cuerpos extraños, que es común sobre todo en aves papilleras que consuman cuerpos extraños, y evaluar pues el consumo del animal. Normalmente animales que vienen de casa normalmente traen alimento en el inglubio. El buche se encuentra en esta zona de acá. En esta ave lo tiene vacío porque no ha comido, entonces no es posible verlo, ¿cierto? Luego vamos a continuar la evaluación de la zona ventral del ave. Entonces lo que hacemos es evaluar condición corporal a nivel del músculo pectoral. Entonces lo que hacemos es evaluar el músculo pectoral de esta manera, y palpamos alrededor del músculo pectoral para ver la masa muscular que está en esta zona. Entonces, de esta manera es como el principal lugar para evaluar condición corporal en aves, y también para hacer la aplicación de medicamentos intramusculares en esta zona. Luego en la parte ventral del celoma pues podemos evaluar aquí en la región ventral del celoma procesos de herniación, procesos de retención de huevos, por ejemplo. En esta parte de acá, normalmente cuando tenemos huevos retenidos o herniaciones se evidencian en la parte caudal del celoma, y en esta parte vamos a encontrar la cloaca. La cloaca también siempre debe estar limpia y cubierta y bien cubierta por su plumaje. Cloacas sucias, cloacas manchadas normalmente nos hablan de procesos diarreicos, por ejemplo, o de que el ave se encuentra mal y por eso no se está acicalando correctamente, ¿cierto? Entonces esta sería como la evaluación. De esta manera también podemos ver el aspecto ventral de las plumas timoneras. En este caso están un poco despelucadas, y la podoteca, que es la región de las patas que está cubierta por escamas, ¿cierto? En esta región también podemos ver la presencia de metaplasia escamosa asociada a malnutrición en este tipo de aves, normalmente por dietas principalmente basadas en semilla. Entonces, una vez que ya realizamos como el examen físico de toda la región ventral del ave, vamos a hacer la evaluación del aspecto dorsal del ave, ¿cierto? Entonces normalmente podemos evaluar también la integridad de los sacos aéreos. Normalmente en traumatismos es muy común encontrar avulsión de sacos aéreos, entonces en toda esta zona del cuello sería como la zona más afectada. Podemos evaluar como eso, que no vaya a haber la presencia de enfisema subcutáneo. Normalmente yo lo que hago es soplar el ave para poder apartar las plumas y poder evaluarlas, porque otras personas utilizan, por ejemplo, agua o alcohol, pero el ave queda completamente emparamada, entonces no es como muy adecuado. Luego evaluamos aquí la región dorsal de la espalda en busca de hematomas principalmente. Evaluamos las plumas, toda el área del vuelo, las plumas primarias, que recordemos que son 10, luego las plumas secundarias. Evaluamos ambas alas siempre. Y también vamos, en caso de animales que tengan alas caídas o problemas osteomusculares, vamos a hacer una revisión más exhaustiva del ala, en la cual vamos a sujetar el ala desde la articulación del hombro, y vamos a generar rotación. Vamos a hacer rotación en busca de crepitaciones o dolor, por ejemplo, ¿cierto? Normalmente se debe hacer la palpación de todas las estructuras, y tanto flexión como extensión como flexión para evaluar pues la flexibilidad del ave. También en las aves es muy importante evaluar la zona del patagio. El patagio es esta membrana que está aquí, que cubre desde el húmero hasta el radio y la ulna, y que es imprescindible para el vuelo. En aves que tienen procesos traumáticos o de esta manera, o que han sufrido traumas en esta zona, pueden presentar fibrosis que les impida realizar el vuelo. Entonces también es un área muy importante evaluar en aves que no puedan volar, por ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, el otro patagio, es esta zona de acá, esta membrana que está entre el húmero y el radio y la ulna. Entonces recuerden siempre hacer la evaluación de esto. Uno de los puntos, digamos, más críticos a la hora de hacer una evaluación física en aves es tal vez la evaluación del cinturón escapular. El cinturón escapular es la estructura que le da sostén al ala y que permite el vuelo del ave, y está conformado por un grupo de huesos que son la fúrcula, que es la unión de las clavículas, el coracoides, que es el que le da sostén al ala, y el húmero como tal, ¿cierto? Y bueno, y la escápula también. Entonces estas estructuras son todas las estructuras que componen el hombro, y debemos de evaluarlas. La escápula desde la región dorsal se puede palpar a este nivel, y el coracoides y la fúrcula de esta manera, aquí es donde la podemos palpar. Entonces siempre debemos de evaluar estas estructuras en aves que tengan algún tipo de impedimento para el vuelo.
A manera general, entonces, cuando vamos a realizar el examen físico, igualmente es muy importante la inspección visual del animal. Antes de empezar a sujetarlo, antes de empezar a cogerlo, es muy importante que revisemos cómo se ve el animal, en qué posición está, cómo está el plumaje está en buen estado, no está en buen estado, si se presentan líneas de estrés, que son líneas que se generan como cicatrices, que se generan en el proceso de formación de la pluma y que quedan como muestra de que el ave tuvo algún tipo de injuria a nivel metabólico o comportamental, a nivel de estrés en el momento en el que la pluma se estaba formando. Igualmente debemos de evaluar la posición del ave, la posición de la cabeza, el tamaño del ojo, que nos va a dar indicación de dolor, de procesos de malestar. Entonces es muy importante complementar el examen físico como tal con una adecuada inspección visual. Para la auscultación pulmonar, normalmente la realizamos en la región de la espalda y la región de los costados. Si podemos usar un fonendo pediátrico va a ser mucho más precisa la auscultación. Lo realizamos de esta manera, poniendo el fonendo en la región de la espalda y en la región de los costados, de esta manera. Para la auscultación cardíaca normalmente lo ponemos sobre el músculo pectoral y de esta manera podemos hacer la auscultación cardíaca. Para la toma de la temperatura en aves se recomiendan principalmente los termómetros infrarrojos para evitar la manipulación y la sobreexcitación, ya que recordemos que las aves manejan temperaturas fisiológicas basales ya muy altas y cuando lo sujetamos y por el examen físico esta temperatura puede aumentar muy fácilmente. Entonces digamos que la temperatura medida con termómetro cloacal no es muy precisa. Bueno, en esta segunda parte del video vamos a realizar el examen físico en un ave de mayor tamaño. Vamos a ver cuál sería la particularidad a la hora de la sujeción y cuáles serían las diferencias a la hora del examen físico en este tipo de especies. Para la sujeción normalmente requerimos de una segunda persona que haga la restricción. Normalmente se hace pegado al cuerpo con una mano sujetando los miembros inferiores para evitar que pedalee o que se haga daño entre las dos extremidades. Algunas de las particularidades que tenemos en estas especies es, por ejemplo, la presencia de cresta o de válvulas que nos sirven como indicador del estado, tanto del estado nutricional del animal, ya que en estas estructuras podemos ver el color, la apariencia, que muchas veces puede demostrarnos estados de palidez, de cianosis, por ejemplo. En esta ave también podemos evidenciar mucho mejor la estructura de las coanas, que es la estructura de apertura de las vías respiratorias altas, como vemos aquí en esta imagen. Aquí podemos ver unas coanas sanas que tienen buenos filamentos, no están inflamadas, no están edematosas. Y igualmente podemos ver toda la evaluación de la cavidad oral. Recuerde que las aves carecen de epiglotis, entonces podemos ver la apertura de la tráquea de manera muy sencilla. Bueno, el resto del examen físico entonces lo vamos a realizar de manera similar. Vamos a empezar por el cuello, vamos a revisar el buche, el inglubio, vamos a hacer la inspección de las alas de esta manera. Siempre vamos a revisarla así, igual vamos a generar movimientos de rotación y de flexión y extensión. Vamos a evaluar la condición corporal de esta manera, evaluando la quilla. Este, por ejemplo, es un animal muy flaco, en el que evidenciamos una quilla muy prominente y poco músculo alrededor de la quilla. También vamos a poder hacer la evaluación de las extremidades inferiores, como en este caso la podoteca. Aquí podemos ver un poco de palidez en la podoteca, sobrecrecimiento de uñas, y en este tipo de aves es muy común la presencia de pododermatitis asociadas a malos manejos, a manejos inadecuados por suelos contaminados o muy duros, como vemos por ejemplo en esta ave. Este proceso de pododermatitis bastante severo en esta extremidad, mucho más avanzado que en esta. Y esto es un punto muy importante a evaluar en este tipo de aves, sobre todo galliformes o anátidos. Bueno, en este video vamos a mostrar el procedimiento de sondaje de buche o de inglubio, ya que es un procedimiento común en la clínica aviar. Es un procedimiento que se utiliza tanto para la administración de fármacos, alimentación de animales convalecientes o pichones, o para la toma, por ejemplo, de muestras de lavados de buche o tomas de citología de buche como tal. Este video es del procedimiento del sondaje de buche o toma de muestras en el inglubio. Entonces este es un procedimiento que realizamos normalmente con el ave despierto y lo utilizamos diferentes materiales, como en este caso una sonda rígida, por ejemplo. Entonces recordemos que el esófago de las aves discurre por el lado derecho del cuello, entonces para hacerlo debemos hacer una sujeción muy firme de esta manera, estirando muy bien el cuello, y vamos a entrar con la sonda rígida desde el lado izquierdo del ave, desde el lado izquierdo del pico, pasando por detrás de la lengua y bajando por el esófago.
Aquí a nivel del pulgar yo puedo palpar la sonda y confirmar que estoy en esófago, y de esa manera puedo vaciar el contenido dentro del inglubio. Si fuera una toma de muestras, haría lo mismo con un hisopo y haría un barrido en el inglubio y ya luego lo extraería.